ahora sí. Ya, disculpen, sino que me olvido muchas veces de, en este caso, poner la grabación, ¿ok? Entonces, a ver, para hacer un breve resumen de lo que estábamos hablando, hablábamos en este caso de los planos del lenguaje, ¿correcto? Entonces, como tal establecíamos de que están constituidos por dos partes, ¿no? La lengua y el habla. ¿Quién más o menos fue el que hizo la distinción? Fue el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, ¿cierto? En este caso, lo que vamos a estudiar en esta sesión es el analizar cada característica que tenga estos elementos, ¿correcto? Habíamos hablado en un inicio de que la lengua en este caso es un código, ¿correcto? Ya que se basa en un conjunto de signos organizados en base a una serie de reglas, ya sean acordadas de manera tácita o explícita por una comunidad lingüística, ¿correcto? Entonces, hacemos la mención, ¿no? Nosotros en los 11 años de estudios escolares, pues nos la pasamos estudiando justamente estas reglas, este conjunto de signos y el cómo se usa, ya sea de manera explícita, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la estructura de la oración, de la gramática, o de manera tácita muchas veces, ¿no? Muchas veces, cuando el profesor explica ciertos puntos de la gramática, pues también trae a colación de cómo se usa en la sociedad, ¿correcto? Entonces, por eso se dice que la lengua es un código. Se dice que es casi fija porque dice que permanece estable, por lo menos en el tiempo presente. Aunque desde un punto de vista histórico, todas las lenguas cambian, ¿correcto? Eh, lo que decíamos acá es que en este caso nadie puede venir de buenas a primeras a cambiar la estructura de las palabras ya establecidas, ¿no? Si nosotros sabemos de que este objeto se llama micrófono, pues nadie le va a decir ratón de buenas a primeras. Nadie lo sigue, nadie lo va a seguir, nadie le va a interesar, porque es algo que ya está, en este caso, extendido y ya está introducido en cada uno. Ya sabemos que este objeto se llama micrófono, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista, o sea, de la realidad del momento presente, la lengua no cambia, pero a futuro sí va a cambiar, ¿correcto? O sea, va a pasar generaciones para que hayan transformaciones en la estructura de las palabras. Lo podemos evidenciar. Ustedes saquen por ejemplo, un libro del Quijote. Supone que ese es el libro ¿no? Que mejor se expresa en lengua castellana. Van a ver la diferencia entre la escritura del Quijote con lo que escribimos ahora. Es totalmente diferente. Hay palabras que ya, no, ya dejaron de usarse. Hay estructuras que son diferentes. Entonces, ahí te das cuenta, por ejemplo, que la lengua, en este caso, cambia también, pero con el transcurrir de las generaciones. No es un cambio inmediato, ¿ya? No es un cambio, eso lo hemos visto cuando hemos hablado de signos lingüísticos. No hay un cambio inmediato. La lengua normalmente, ¿qué hace? Cambia, pero en el transcurso del tiempo. Es teórica. ¿Por qué se dice que es teórica? Porque puede ser descrita y analizada en función a normas y principios, ¿correcto? Planteados por una comunidad lingüística. O sea, lo que estudiamos en el curso de gramática es justamente la teoría de la lengua, pues, muchachos. Estudiamos la teoría de la lengua, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la estructura del sujeto, que la palabra principal es del predicado es el verbo, es porque son las normas y los principios, ¿ya? Con el cual se viene trabajando la lengua, con la cual usamos. Entonces, en este caso, pues, decimos que la lengua es teórica, porque la estudiamos, porque tenemos que entenderla y analizarla para poder utilizar en la realidad, ¿correcto? Es psíquica porque son signos virtuales. La asociación de imágenes conceptuales e imágenes acústicas que tienen su asiento en el cerebro. Además, aquí se encodifican y decodifican todos los mensajes. O sea, cuando hablamos de que es
psíquica, cuando hablamos de que es psíquica, en este caso lo que estamos diciendo es que tiene una base en su proceso que se trabaja de manera mental, ¿correcto? En el cerebro. Hay partes del cerebro que específicamente se encargan dentro del proceso de la comunicación. Entonces, dentro de nosotros, dentro de ese cerebrito, se encodifica, o sea, colocamos las palabras a los pensamientos y decodificamos, es decir, convertimos en palabras lo que las ondas sonoras que emite el emisor, ¿correcto? Y se dice que la lengua es social porque es un producto creado por la colectividad y es una propiedad compartida por todos sus miembros. Por ejemplo, yo te puedo poner a una persona que, por decir, ¿no? Se hace un experimento. Una persona la mandamos a una isla. La mandamos, no sé, por 20 años, 30 años. Regresa y no va a entender el modo de hablar, la estructura de nuestro idioma tiempo después. No lo va a entender, ¿correcto? No lo va a entender. ¿Por qué dirás, no? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces los cambios, el dinamismo el dinamismo de la lengua, ¿correcto? Es producto de la sociedad, es producto de las interacciones sociales. Entonces, si yo no practico la lengua, si yo no practico mi idioma, entonces no voy a poder aprender a expresarme de acuerdo a los cambios del momento. Entonces, a esta persona que la mandamos a la isla y la dejamos ahí unos 30 años, cuando regrese, pues se va a ver totalmente, o sea, no va a saber cómo expresarse. Se quedó en el tiempo, ¿correcto? Entonces, el aprendizaje de nuestra lengua, aparte de teórico, es social, porque tenemos que usarlo, porque la aparición de normas, la aparición de códigos, se ha dado por el uso que hacemos en nuestra lengua y se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ¿correcto? Es por eso que se llama, por eso que sí que es, la lengua es social, ¿correcto? Por eso se habla de que la lengua es social, porque es un producto creado por la colectividad, por el grupo, por la comunidad. Cuando les hablaba, por ejemplo, del caso, ¿no? Le decía el ejemplo del uso del Sochiwan, por ejemplo, Sochiwan. Y fue un producto creado por la colectividad, originado por un sarcasmo hacia una persona. Pero ese cambio pudo haber llegado a ser teórico. Claro, no lo fue, pero pudo. O sea, tenía la opción. En sí, todas las frases nuevas, todas las estructuras nuevas salen de la colectividad, salen del uso diario, ¿correcto? Entonces, y al final, o sea, una vez que eso se difunde y de alguna manera se hace práctico, pues ya llega a ser teórico. Por ejemplo, cuando empezó el Internet, tú buscas un diccionario del año 90, 95, y no vas a encontrar la palabra chatear, por ejemplo. No vas a encontrar la palabra tuitear. No vas a encontrar la palabra Internet, porque no existía en ese tiempo. No era de uso práctico de las personas. Entonces, no, o sea, no había necesidad de usar esos términos. Aparece cuando ya irrumpe este nuevo medio de comunicación, cuando se hace indispensable en las familias. Entonces ya sus programas ya adquieren de alguna manera nuevos términos. Por ejemplo, para tuitear en este caso, antes de ser castellanizado, de alguna manera se usaba casi la estructura del término Twitter, o sea, del término anglosajón Twitter, ¿ok? Pero lo tuvimos que adaptar al castellano, ¿correcto? Pero eso se ha dado de manera dinámica y eso lo adoptó la colectividad.
la colectividad incorporó y aceptó convencionalmente el uso de la palabra tuitear. Fue producto de la colectividad, ¿correcto? Entonces, por eso habla de que la lengua es social. Ahora, ¿quién se une con este plano del lenguaje? Se une el habla. El habla en ese caso sí es, tiene una visión 50% diferente, pero interrelacionados no pueden separarse una de otra. Cuando decimos que la lengua es un código, el habla es el uso de ese código. O sea, la lengua es la estructura. Es la teoría que yo digo, ok, para yo debo hablar, debo usar sujeto y predicado para que me entiendan. María compra pan. Y eso ¿y en dónde yo uso cómo hago para usar esa teoría que he aprendido? María compra pan. Lo usas en la realidad, a través del habla, que es en este caso, es un uso propio de la lengua por parte del individuo. ¿Ya? Que de alguna manera le pone sus propias características al momento de, en este caso, desarrollar la pronunciación de las palabras. La manera que yo pronuncio es distinta a la que tú pronuncias, a pesar de estar hablando las mismas vocales. ¿Correcto? Entonces, o sea, si la lengua es un código que yo debo aprender, el habla es el uso de ese código, es la forma práctica, cómo yo uso ese código. Eso es el habla, ¿correcto? Variable. Decíamos que la lengua era casi fija, pero el habla es variable, o sea, que de persona en persona y de acuerdo incluso a su edad, a su interés y a su condición particular, difiere. O sea, a ver, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que somos de una manera, a ver, bueno, en los tiempos hace poco, estamos hablando en el año 2000, año 90, año 80, cuando se produjo la migración del campo a la ciudad, muchas personas, de alguna manera, cuando hablan el castellano, pues tienen ciertos dejos de sus ciudades. Y eso lo hace diferente, o sea, a pesar de ser la misma persona, o sea, estamos hablando de una persona que puede tener un adulto que tiene 30 y tantos años, de Cusco, te va a tener una pronunciación diferente con 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 la persona con las mismas características, pero de Lima. El limeño, por ejemplo, cuando usa la doble L, la usa suena como Y. Llama, llanta, ¿no? Nosotros como suena como una Y, pero en realidad, o sea, el uso de la doble L es el lama, o sea, suena las L's de manera consecutiva, ¿correcto? Entonces, cuando tú te vas a Cusco, a no sé, la sierra, y escuchas la doble L, es una pronunciación diferente a la que hacemos en Lima, ¿correcto? Entonces, el habla difiere mucho. Difiere no solamente por cuestiones geográficas, también por edades, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo que yo puedo recordar, por decir, ¿no? Cuando tú dices que una persona te es indiferente, ¿correcto? Por ahí he escuchado a unos jóvenes decir, es X, es un X. O sea, estamos hablando de que hay una variación del habla de acuerdo a la edad. Cuando yo puedo decir, alguien me es indiferente, un joven puede decir, es un X. Ya le cambió, ya hubo una variación en el habla, ¿correcto? Entonces, pero en ese caso, de alguna manera se relacionan estas características. Mientras que la lengua es teoría, el habla es práctica, o sea, es poner en acción esa teoría, ¿correcto? Y esta realización es efímera, o sea,
Por ejemplo, la cantidad de palabras que yo estoy poniendo en práctica con ustedes es efímero, porque así como va la palabra viene. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, yo estoy practicando el habla en su característica práctica con ustedes, compartiendo, en ese caso, el estudio de estos dos planos del lenguaje. Decíamos que la lengua era psíquica, ¿no? Que habían procesos de la comunicación que de alguna manera eran propios del cerebro, pero también es psicofísica el habla. ¿Por qué psicofísica? Porque interviene en este caso conjuntos de elementos, conjuntos de órganos que permitirá la emisión física de los sonidos articulados. O sea, no solamente interviene el cerebro, sino otros músculos del cuerpo que va a hacer posible en este caso, realización de los sonidos, ¿correcto? Y es individual, o sea, decíamos que si bien la lengua es de carácter social, porque es un producto creado por la colectividad, el habla es individual, porque es un acto producido por una persona a través de un acto de voluntad, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos, o sea, tenemos diferentes formas de expresar. ¿Ya? Por ejemplo, mira, yo digo expresar y esa X a veces la arrastro. Es mi manera de hablar. Entonces, mi habla es mi acto, pero de manera individual. Tú tendrás una manera diferente de pronunciar la X, los demás también, ¿correcto? Pero en este caso no se desliga de la característica de una lengua social, o sea, que es producto creado por la colectividad. Variaciones de la lengua, ¿correcto? En ese caso tenemos variaciones en el idioma. El idioma es un concepto más político que lingüístico, se dice, ¿no? Y se refiere a la oficialización de una o más lenguas existentes en un territorio. En el Perú, dice, país donde conviven más de 70 lenguas, tradicionalmente se afirma o se considera idiomas al castellano, quechua y aymara. Sin embargo, la Constitución deja la posibilidad de considerar idiomas a todas las lenguas que existen en su territorio. El Perú es un país multilingüe y pluricultural. Aquí, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Que la lengua es un acto más político que lingüístico, significa que muchas veces los ejes dominantes dentro de una nación, como producto de su poder, en este caso, disponen los medios o en ese caso las herramientas que ellos usan. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del idioma castellano como lengua oficial, entre comillas, ya estamos, o sea, estamos aceptando un idioma que no es nuestro, o sea, originalmente no es nuestro, porque sabemos que el idioma vinieron con los conquistadores españoles. Pero a pesar de ello, seguimos considerándolo. ¿Por qué se sigue considerando idioma oficial? Yo digo idioma oficial, ¿correcto? O sea, idiomas hay reconocidos como el quechua y el aymara, perfecto. Pero el idioma oficial es el castellano, ¿por qué? Porque en este caso, más allá de que fue un idioma introducido por una invasión, ¿ya? También fue adoptado por los sectores más conservadores y elitistas del país, los que han venido manejando el país año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, y seguirán manejándolo hasta que ocurra lo contrario. Pero en este caso, por ejemplo, han impuesto un idioma que no es nuestro, que no es original, que no es originario. Entonces, lo hacen más que todo por un tema de siempre mantener en claro quién es el dominante en este país. Por ejemplo, ¿por qué no pudieron haber dicho que el quechua era el idioma oficial? Si en realidad es nacido de acá. Es el idioma que de alguna manera
predominó en el Tahuantinsuyo, y como un modo de reivindicación pudo haber sido también el quechua, por un tema político, por un tema de dominio. ¿Por qué creen que los españoles, o sea, cuando apenas llegaron, empezaron a difundir el castellano y el cristianismo? Eran ejes de dominación. Los tenías que tener subyugados. Entonces tenías que desarraigarlos de su idioma y desarraigarlos de sus costumbres. Así los mantienes débiles, dominados, ¿correcto? Entonces, o sea, para los lingüistas, para el estudio específicamente de la lengua, el idioma, el idioma que escoja un país es indiferente. O sea, en el sentido de que, o sea, es como que necesariamente pertinente, ¿no? O sea, no, no es tan importante. Lo importante es cómo ese idioma es un vehículo, en este caso, de integración de la propia comunidad, ¿correcto? A eso es lo que le importa al lingüista. No le importa que sea oficial o no. El interés en sí del idioma es más que todo político, ¿correcto? Entonces, por eso el autor menciona esa frase que me parece muy interesante. Seguimos con otras variaciones del uso de la lengua. Tenemos, por ejemplo, el dialecto. Son variantes regionales de la lengua en general. La lengua acá en el Perú, la dominante, es el castellano, pero tiene sus variantes, porque se difiere en diversos aspectos, ya sean gramaticales, fonéticos o léxicos. El dialecto geográfico o regional es el que configura en los límites de una localidad, región o área geográfica. Hay lenguas que se hablan en distintos países, como el árabe, el inglés, el español o el francés. En otros casos, aunque la lengua sea la misma, igualmente existen variaciones léxicas, fónicas, sintácticas menores por motivos históricos o estrictamente evolutivos. Sin embargo, todos los hablantes se entienden entre sí. Cuando una lengua tiene varias manifestaciones dialectales y todavía no se ha fijado la norma escrita, el dialecto oral es en el que más se escriba y desarrolle una literatura que sobresalga en calidad y cantidad. Se elevará como lengua modelo y fijará la norma lingüística literaria. O sea, lo que quiere decir es que en ese caso hay idiomas que son multinacionales, ¿no? Inglés, el árabe, el español, ¿no? Le digo por un tema de conquistas, de colonialismo, ¿no? Pero en ese caso dice, en ciertas partes hay variaciones regionales. Hay dialectos que se van formando, que van evolucionando. Y de alguna manera, dentro de un país, el que va a predominar es aquel, en este caso, que sobresale en cantidad y en calidad. Así han surgido, por ejemplo, idiomas como el aymara, como el quechua, como el guaraní, correcto. O sea, no creas que todos en el Tahuantinsuyo hablaban el quechua. O sea, habían diversas sociedades que tenían su propio idioma, pero en esa conjugación y en ese proceso evolutivo, el que predominó fue el quechua, ya sea por avances políticos del Tahuantinsuyo como por calidad del propio idioma, ¿correcto? Y es más, en el Perú, como digo, hay 70 lenguas. O sea, imagínate, no son tres, son 70 y muchas de ellas son amazónicas, que solamente las hablan ciertas tribus, ¿correcto? Y el sociolecto es la variación de la lengua de acuerdo con el grupo social con el que habla, ¿no? Las variantes pueden ser sexo, nivel académico o edad, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Hay, por ejemplo, por edades hay unas formas de hablar, ¿no? El niño de repente, tu hermanito menor, habla y en este caso no pronuncia toda la estructura de la palabra, ¿correcto? No las pronuncia, porque en este caso está todavía en proceso de aprendizaje su modulación, su proceso de pronunciación. Por ejemplo, tiene una forma y, por ejemplo,
tu hermano ya de 8 o 9 tiene otra forma de hablar. A veces, ¿cómo se llama? Tiene sus propias palabras. Entonces, eso se llama sociolecto. Es en las formas de expresión de cada grupo de personas divididos por diferentes ya variantes, ¿no? O sea, hay formas de que los hombres se expresan, las mujeres también, hay por nivel académico. Si uno tiene un grado superior, tiene una forma de expresión contra otro que de repente no terminó la universidad o no ni siquiera ingresó, ¿correcto? Entonces, a eso se le llama sociolecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la jerga, ¿no? Es vocabulario o léxico que emplea un grupo social y profesional y que solo lo entiende parcialmente el resto de la comunidad. Cabe bajo la denominación de jerga o lenguajes específicos el léxico que se utiliza en la medicina, en la banca, en el derecho, en la ciencia y otros. Por ejemplo, vocablos como patología, hematoma, aneurisma, son palabras técnicas de la medicina para nombrar enfermedades, la inflamación o la ceguera, respectivamente. Otras actividades también tienen expresiones específicas que no están incluidas en el nivel culto del idioma. En algunos ambientes delictivos o marginales se utiliza un lenguaje peculiar también llamado jerga, marginal o germanía. Son palabras o frases como mermelada, dinero, tasar, mirar. En el Perú, ciertos sectores académicos usan la jerga de carácter, bueno, la denominan en este caso a este tipo de lenguaje particular como lenguaje vulgar o replano. El lenguaje de determinados grupos sociales, como el de los jóvenes, también suele denominarse jerga juvenil. O sea, jerga en sí es más que todo el concepto de léxico, vocabulario, que solo lo conoce un grupo determinado de personas. Después se ha ido ampliando, o sea, más que todo vinculado con, en este caso, niveles académicos. Posteriormente, ya otros sectores como los personas de sectores marginales, o en este caso, o sectores como los jóvenes, ¿no? Empezaron a usar sus propias palabras. Entonces, igualmente también caben en esta denominación llamada jerga. O sea, en este caso, cuando un grupo de personas, cuando un grupo de individuos en una comunidad, de alguna manera, usan un determinado grupo de palabras, pues en este caso se denomina jerga, ¿correcto? Se denomina jerga, ¿correcto? La jerga no es algo formal, o sea, está un poco alejado, ¿no? Como te digo, ¿por qué? Porque se necesita muchas veces que un grupo de personas entienda ese vocabulario, un grupo más pequeño, ¿correcto? Por eso es que ya sea por diversos motivos, ¿no? En el caso de los sectores marginales usaban la jerga para poder comunicar y que otros no entiendan. Entonces, algo parecido es. Los otros niveles también usan ese tipo de lenguaje para que sea más fácil la comprensión. Bien, chicos, ya nos queda menos de medio minuto. En 5 minutos nos vemos para poder continuar la parte práctica de esta sesión número 4. ¿Ok? Entonces, nos vemos, muchachos. Nos vemos.